Bienvenidos a todos y a todas. Estamos en este programa de Ponte al Día Live. Aquí tenéis a Diego Puertas, lo conoceréis en Twitter por Mr. Puertas y yo soy Juan Esteve. Nos quitamos 20 años, Diego, o más. Por Por ahí ahí. estará, ¿no? Por ahí estará. Claro, creemos que es interesante, lo estábamos comentando antes de grabar el vídeo. Ya os avisamos que esto va a ir sobre la marcha, no tenemos nada preparado. Hemos comentado un par de cositas de qué tratar, pero creemos que puede ser más interesante ir hablándolo sobre la marcha. Entonces, estábamos comentando que es una visión, creemos que es una visión que puede estar chula, ver la visión del mercado y la situación desde dos generaciones diferentes. Diego tiene 20 y pico y yo tengo 40 y pico, que parezco joven, un chaval con una faz muy diversidad, pero ya tengo mis añitos, ya soy un dinosaurio. Entonces, no sé, Diego, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, pues yo creo que hay que hablar de lo que ha pasado esta semana, sobre todo con esa subida de tipos y con la caída del mercado, a esa reacción de la subida de tipos o de las estimaciones, porque la subida de tipos estaba más bien descontada. Sí, sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que, claro, al final todo el mundo en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo pensaba o descontaba esa subida de 75 puntos básicos, pero estaba encima de la mesa de los 100 puntos básicos. Incluso yo recuerdo que entre los datos que dio Powell el otro día es que de cara a final de año esperan subirlo hasta un 1,25% más. Yo personalmente yo tengo mis dudas de que sea Hasta un 1,25%. 4,4. Querían 1,25 más, sí. O sea, yo tengo mis dudas y tengo mis dudas por lo siguiente, porque al final yo creo que los movimientos que está dando la Fed, que lógicamente va más avanzado que el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo, a mi parecer, se han columpiado, vamos, pero una cosa, no sé yo cuál es su plan, porque no lo veo por ninguna parte. Igual tienen Es que no alguno, hay, no hay plan. ¿verdad que no? Yo pienso lo Directamente no hay mismo, plan. yo pienso lo mismo, porque no sé, yo creo que van haciéndolo sobre la marcha. Pero claro, la Fed más o menos lo tiene claro. Pero la sensación que me da es que tan agresivas están siendo que no están consiguiendo el objetivo. O sea, sí que decían que no querían llegar a una recesión, pero yo creo que es lo mismo. O sea, no hay un plan claro, creo yo, ¿eh? Bueno, a ver, parece que desde Jackson Hole sí que hay un poco más de plan, aunque Powell te diga que no. Yo sí que he notado, sobre todo en el tono de voz, que parece que es más serio, porque antes era muy dubitativo, no ¿Qué sabías muy qué bien qué tenemos que quería hacer? decir. Pero yo creo que sobre todo, como el problema de inflación, que hay varios gráficos por ahí que los he puesto la semana pasada por Twitter, lo puse como 3 o 4 veces el mismo gráfico, de que el problema de la inflación es más de la oferta. La Reserva Federal lo único que puede hacer es frenar la demanda y o la frena bien subiendo los tipos hasta el 4%, que va a ser una recesión buena, importante. Claro, tú fíjate, perdona que te corte, que yo incluso leí la semana pasada, exacto, la semana pasada, que decían que podían llegar hasta el 9% los tipos de interés. Hasta él, Hasta el 9%. Hasta el 9. A ver, tú fíjate que no está tan descabellado. Aquí en España, en Europa, en España en concreto, cuando la crisis del año 2008, llegamos a tipos de interés al 6%. O sea que es una barbaridad. Y un 9% me parece una locura. Una locura, sí, muy a gorda. mí eso me parece una locura. Lo que sí que veo es un poco lo que dijo Lagarde, que sí que estuvo muy acertada, pese a que están a por uvas, sí que dijo hace un par de meses una frase muy acertada que es: tenemos que ir olvidándonos de la inflación al 2%, de los tipos bajos y demás. Y ahí yo sí que pienso que vamos a estar un tiempo con los tipos un poco más altos, con la inflación también alta, que cueste bajarla hasta el 2%, pero eso de los tipos de interés al 9%, No, no, te eso puede es liar una buena. se puede liar una gorda. Claro, yo una de las cosas que pienso también es que, viendo desde la perspectiva de un tío ya más mayor y viendo el de esto, yo creo que al final el conjunto de la economía ha cambiado. O sea, tengamos en cuenta que todas las políticas monetarias que se están aplicando son políticas monetarias que conocemos, que hemos estudiado. Yo recuerdo que eso lo estudié hace 20 años y cuando yo lo estudié ya eran políticas monetarias de hace muchísimo tiempo. Claro, a lo mejor la economía ha cambiado a raíz de lo que decías del 2%. Y a lo mejor el objetivo ya no tiene que estar en el 2%. A lo mejor el objetivo deberíamos de acostumbrarnos, por lo menos, como tú muy bien has dicho, durante un tiempo a tener una inflación todavía más alta. Claro, ¿eso cómo podría afectar a la economía? ¿Cómo podría afectar al sistema económico que tenemos? ¿Cómo, no sé, sería un cambio difícil, radical? No sé si nos acostumbraríamos, pero no sé eso si podría incluso llegar. Es que no lo sé, porque yo siempre me lo he pensado muchas veces, que el sistema Yo, monetario que tenemos, no lo sé.
Hay uno de los perfiles que más me gusta de Twitter, tiene la biografía, el sistema monetario está mutando. Es una cuenta que sigue muy poca gente, se llama Anarco Rana o algo así. Y es Mm, un hombre que sabe muchísimo, lo que pasa es que comenta casi siempre en inglés, mm, tiene cuenta privada, creo, yo no sé ni por qué me ha aceptado, pero lo tiene en la biografía y yo pienso que la economía está cambiando, sobre todo ah, en la última década, últimos años, lo intangible ha cogido un valor que antes no existía prácticamente, el valor de lo intangible. Y yo mm. creo que yo sí que pienso que la economía está mutando, que tenemos que acostumbrarnos a otras cosas. Sí, 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 totalmente. Y además también teniendo en cuenta, pues es una cosa que yo también veo viendo desde hace muchísimos años, o sea, la descorrelación que está teniendo la economía americana de la economía europea, o sea, cada vez es más fuerte. Hubo un tiempo en el que más o menos estábamos ahí a la par, los movimientos eran más o menos, pero es que ahora no tenemos absolutamente nada que ver. Y aquí en Europa, la que nos viene ahora en invierno, a mi parecer, también es bonita. No, y esto ha sido un punto de inflexión, yo creo, en Europa, porque es que Europa no ha tenido reacción ninguna, no ha hecho nada. Ninguna, Y ninguna. las sanciones que ha intentado poner a Rusia le han hecho efecto boomerang y lo vamos a Mm. pagar este verano. Espero que en España menos, pero en el norte de Europa todo pinta que si viene un invierno frío va a Sí, ser sí, duro. la van a flipar. No, y es que además, no es que no le han hecho nada a Rusia, sino, o sea, que no han venido en contra, sino que han favorecido a Estados Unidos. O sea, que la disparidad que hay de la economía es, perdonadme la expresión, no sé si esto me lo corta YouTube, bueno, lo voy a decir, pero bueno, el... es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y claro, eso al final, no sé qué implicaciones tendrá en un futuro, pero que esa descorrelación, esa forma de hacerlo cada vez más diferente está ahí y eso va a afectar tanto a la economía como a las evoluciones de las empresas cotizadas, como a las bolsas. Y lógicamente eso tiene una implicación, yo creo que la vamos a ver, como tú bien dices, y he comentado también, a partir de invierno, porque a la que se le viene al norte de Europa, ojo. Sí, 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 ¿no? Y además las empresas europeas cada vez tienen menos papel importante en el panorama global. Cada vez es, bueno, ya está prácticamente todo en Estados Unidos y también está surgiendo por ahí Asia, sobre todo con China, aunque bueno, China también es un caso aparte con la desaceleración y demás. Con China podemos estar hablando aquí otro Una episodio. semana. Pero el caso es que sí, Europa está en decadencia. Yo lo digo claramente, soy europeo, pero Europa está en decadencia. Europa tuvo ya sus años gloriosos, luego vino Estados Unidos y ahora yo creo que incluso Europa se va a quedar relegada a la tercera posición. Estará Estados Unidos, estará China o Asia en segunda posición, que no creo que supere a Estados Unidos. Y en Europa ya creo que quedamos ya más atrás incluso. Sí, sí, es una puñeta, pero nos vamos a quedar muy, muy atrás. Y es una pena porque no vamos, o sea, en cuanto a esas oposiciones, mira, en relación de lo que decías de China, yo recuerdo que vi en Netflix, hay un programa, una serie de estas pues que hablan de diferentes temáticas, ¿no? Y una de ellas habla de economía y habla del crecimiento que está teniendo China y de cómo va a pasar a Estados Unidos en poco tiempo, o sea, se va a posicionar a primera potencia mundial. Yo no sé si eso también ahora con la desaceleración que está teniendo, Es que si es eso va a eso. afectar, va a ralentizar. Yo soy un poco contraria, Anaí. Publiqué un hilo hace nada, que es que sí, o sea, el crecimiento de China es una locura durante los últimos años, creciendo a una media del 7-8% del PIB, pero los problemas que tiene ahora, la desaceleración va a ser bastante grande y claro, se estimaba que le iba a superar creciendo a ese ritmo, con la Ya. desaceleración, con los problemas de deuda, el problema inmobiliario que tiene. Mm, Cuidado porque no está tan claro claro. que supera a Estados Unidos y de hecho yo soy contraria ni pienso que no lo va a hacer. Sí, Por lo menos ahora a corto plazo como se esperaba, no. no. Hombre, yo sí que creo, yo creo que lo superará, en algún tiempo Sí, lo sí, sí. superará. En algún momento puede que Pero yo sí. creo lo mismo que tú, que esa proyección que se pensaba tan vertical, con un crecimiento tan fuera del lugar, yo creo que ahora mismo vamos a tener un pequeño parón. Pero claro, es que claro, al final es lo mismo. O sea, Estados Unidos, yo no sé cómo se lo ha montado, que nos ha hecho el lío a todos y ha salido el beneficiado por todas partes. Son unos campeones por esa parte. Al final tiene el dólar y... Sí, 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 sí. Me han hecho el Pero, lío. pero sí, China, tío, la verdad que a mí me encanta, leo muchísimo sobre Mm, China, muchísimos libros, desde cómo son los centros comerciales allí respecto al mm, occidente.
y todo, y me encanta muchísimo y pienso que en el corto plazo la desaceleración y los problemas inmobiliarios le va a pasar factura. Sí, Pero vamos, que China tiene la mentalidad que dijo Jack Ma de 24/6, que allí trabajan 24 horas, 6 días a la sí, sí, sí. semana y eso Sí, 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 no sí, lo, sí. no lo puede superar ahora No, mismo no, que va, Occidente, que no va, puede hacer que va, frente que a va. eso. Y ya Que va, que estamos va. casi 24, casi 8/4. Exacto. Que no digo nada, Que sí, que sí, que sí. pero oye, hay que tenerlo en cuenta, que No, no, un claro, la país, producción, exacto, es que eso se claro, nota, eso se nota. Es cierto que ellos la calidad de vida que se puede ver aquí no la tienen, pero a eso voy también. claro, o sea, hay que valorar, o sea, hay que valorar, hay que ver cada uno qué es lo que más, y ahí no vamos a entrar en ese debate Sí, porque igual sí, la liamos. que yo lo cuento, Entonces, pero que no quiero irme allí a que sí, exacto, exacto, 24/6, exacto. No, 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 no vale la pena, no vale la que pena. estoy muy bien aquí. Exacto. Nada, y esa ha sido, lógicamente, esa es la noticia de la semana en la que los mercados han estado pendientes y yo personalmente incluso me ha sorprendido, bueno, sorprendido no, porque al final es lo que tú ponías en un tuit esta mañana, que el mercado a corto plazo es un esquizofrénico y yo te he contestado que a largo plazo recupera la cordura, que es la típica frase, ¿no? De esto. Pero a mí me ha sorprendido que, hostia, perdón, ostras, ¿qué tiene que hacer la Fed? Se me van a escapar muchos tacos, yo aviso ya, ¿vale? Yo soy muy mal hablado. Lo Te siento, pido perdonamos, te perdón. perdonamos. Pero bueno, si alguien se puede sentir ofendido o ofendida, disculpas. ¿Qué tiene que hacer la Fed para que el mercado... Claro, esta es la típica... A mí me la preguntaban el otro día en la radio. Y claro, yo le dije que yo, pues que al final, o sea, voy al rollo, que me lío. ¿Qué tiene que hacer la Fed para que el mercado se lo tome bien? Pues claro, subió 75 puntos básicos mal. Hubiera subido 100, vamos, desastre como la otra vez que hay desde el 5%. Es que Entonces, yo creo que la Fed no quiere que el mercado se lo tome bien. ¿no? No, porque generaría ese efecto riqueza y lo que quiere es frenar la demanda. Entonces, pues Mm. dice, pues que se lo tome mal y para adelante. Frenamos la demanda, tratamos que la inflación frene y luego ya si el mercado tiene que subir, que suba. Lo que sí que me sorprende es que son las elecciones a medio término ahora en Estados Unidos y yo creo que han tenido que decidir o hacemos que el mercado suba o hacemos que la inflación baje. Y yo creo que han tirado por la Han inflación tirado por ahí. Mm. y así se lo toma el mercado. Yo creo que solo se lo podía haber tomado bien si hubieran subido 50 puntos básicos. Los Sí. 75, bueno, pues sea neutral. Yo creo que las estimaciones, Mm. la subida a estas estimaciones sí que para final de año y para principios de 2023 Mm. sí que no se lo esperaba el mercado y sí que fue algo peor. Pero vamos, si llegan a subir 100 puntos y te ponen las estimaciones esas un poco más, Mm. estamos ahora mismo en los 3.500. Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa, espera un momentito, esperad un segundo, voy a coger un libro. A ver qué libro nos traes. Voy a hacerle un poquito de publi a José Luis Cárpatos, ¿vale? Hombre, No por nada, sino porque supongo que la mayoría que veis este vídeo conoceréis a José Luis Cárpatos, obviamente, y el libro Leos contra Gacelas. Y lo digo a raíz de los presidentes, porque él en uno de los capítulos de este libro es un libro que lo escribió hace mucho tiempo, ha hecho actualizaciones, y habla de la pauta estacional de los presidentes, de cómo, a relación de lo que tú decías, ¿no? De cuando hay elecciones, cuando hay tiempo, cómo el mercado muchas veces toma una serie de decisiones o el mercado se comporta de alguna manera u otra respecto a esa estacionalidad. Nada, simplemente como comentario porque me ha venido a la cabeza. Ya está. Y vale, este es el tema de la inflación. Claro, luego hemos tenido también el tema de los sectores. O sea, ¿qué sectores? Claro, esa es una pregunta. Yo salgo como lo sabes, salgo en la radio, en Capital Radio, en Telecomía, yo he salido en negocios televisión. Y una de las preguntas que me hacen de manera recurrente es lógico, ¿no? Pensar, porque al final todos los inversores nos planteamos lo mismo. ¿Qué sectores ahora mismo, ¿no? Con estas caídas que estamos teniendo, ¿qué sectores son? A mí muchas veces me preguntan, ¿cuáles son los más óptimos? Y yo respondo, o sea, ¿cuáles son los menos afectados? Porque al final se va a ver todo afectado. Yo personalmente, no sé si lo compartes esto conmigo, repito, esto no lo hemos hablado, estamos aquí improvisando sobre dale, la dale. marcha. Yo personalmente creo que el sector financiero suele ser, cuando hay una situación de inflación, suele ser uno de los sectores que se ve más beneficiado. Y yo personalmente, dentro del sector financiero, ahora viniéndome a Europa,
creo que España es uno de los el que está mejor posicionado respecto a toda Europa, por varios motivos. Y pongo mi explicación, ya que la comparta bien, ya que no, pues también, lógicamente. En España, desde hace tiempo para atrás, el sector financiero se había quedado muy rezagado en cuanto éramos un sector financiero que había muchas oficinas, había mucho personal, no estaba digitalizada la banca. Claro, ese trabajo que ha hecho el sector financiero de años para atrás ha logrado posicionarlo en una situación ahora mismo que, teniendo también una baja exposición a la crisis de Rusia, como han tenido muchos bancos europeos, entre que suelen ser sectores que suelen ser muy beneficiados en épocas de crisis, que sí, que van a ponerles un impuesto extraordinario por los beneficios extra que vayan obteniendo. Pero yo creo que, entre otros, el sector financiero puede ser uno de los más favorecidos. No Pues sé. no, es que no lo había mirado, de verdad. Y la Caixa está en máximos desde 2018. Que sí, que es una pasada. O sea, el sector financiero, repito, es una. Igual me voy a equivocar. Estamos en finales, mediados de septiembre y lo vemos a final de año y se pega la caída gorda. Iba a decir otro taco, pero me lo he comido. ¿Eh? Pero es que esto ocurre, o sea, sí, yo una de las cosas que a mí me gusta mucho es la historia económica mundial. Me gusta mucho la historia. Tengo varios tatuajes de historia y tal. Y claro, si al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo siempre lo he pensado, si miras para atrás no vas a ver la parte de delante, pero más o menos puedes tener una idea de qué es lo que ha pasado y cómo puede suceder. No sé, yo creo que es uno de los sectores, luego el sector salud y el sector aseguradoras, suelen ser sectores que también se comportan Yo bien. el sector financiero me da miedo, o sea, evidentemente cuando se suben los tipos de interés suele ser el más beneficiado, por supuesto, pero me da miedo la recesión, que te quiero decir, no es una subida de tipos normal, sino que es una subida de tipos donde vas a forzar a la economía a entrar en una recesión. Entonces ahí sí que me da miedo de que no se comporte tan bien como se podría esperar en un entorno de subida de tipos. Eso sobre todo en Estados Unidos, que sí que es cierto que no estamos viendo mucho movimiento, pero en España sí que es cierto que sí que estamos empezando a ver movimientos. Tengo la Caixa, tengo el BBVA también en pantalla y sí que veo más movimiento que, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero me da miedo eso. O sea, que la recesión, que como esta subida de tipos es para forzar una recesión prácticamente, el mercado, el sector financiero no se comporte como pensamos. Mira, yo ahí hay una de las cosas que, que no, o sea, no estoy del todo de acuerdo. Entiendo el razonamiento, pero ¿qué pasa? Y voy, por ejemplo, a la crisis del año 2008. Cuando ocurrió la crisis del 2008, claro, cuando empezaron a subir tipos, los bancos ganaron dinero, pero empezaron los problemas que todos conocemos de los bancos. Embargo de pisos, banco malo, etcétera, etcétera. En teoría, y digo en teoría porque en teoría funciona todo, pero en la práctica igual no, todo eso está solucionado. O sea, ya no se dan préstamos como como se daba en el año 2008. Se supone que las cuentas de los bancos pueden paliar cierto grado más que lo que tenían en los años anteriores. Entiendo tu razonamiento, pero yo ahí quizá le puntualizaría esa parte. Repito, desde mi punto de Hombre, vista, igual la lío. No sé. Warren Buffett sí que hizo compras en Citi Group hace relativamente poco. Mm. Yo creo que si Warren Buffett volvió a entrar en el sector bancario con Citi, yo creo que es con vistas más que al largo plazo, al medio plazo, a esta situación que pueda suceder. Sí, 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 sí. Hombre, él sabe más que nosotros seguro. Un poquito, poquito. No mucho. Él tendría que hacer ya trading intradía, porque Exacto, ya o invierte a scalping. largo plazo para... Esto ya lo de largo plazo ya no lo veo, ¿eh? Mucho plazo no le queda, pobre meu. Y ya te digo, yo lo vería en la parte de financiero, la parte la parte de seguras. Y una cosa que yo incluso también la digo muchas veces, y igual aquí sí que la lío, pero esto lo digo como a corto plazo. El sector turístico. Sector turístico. Claro, pero ojo, hago mi exposición también del el sector turístico. Creo que sé por dónde vas a ir. ¿Sí? Vale, a Sí, ver. Espera un te momentito puedo que silencie incluir. esto, que lo había silenciado y me continúa llamando. Claro, el sector turístico no hablo de que ganen dinero, ojo. O sea, no hablo de que tengan unos beneficios grandes, pero si miramos
el sector financiero para atrás y vemos la pandemia que hemos tenido, las pérdidas que han tenido brutales, la gente no nos hemos movido en su mayoría en 2 años. Ahora mismo, este año, yo recuerdo que todo, o sea, estaba todo petado. Este verano sí. Petadísimo, todos los lados. Claro, eso se tiene que ver reflejado en las cuentas. Hay diferentes prismas, porque en el caso de Emilia, que es uno de los... hablo de España, ¿vale? Así para más conocido. En el caso de Emilia es una empresa que lo ha sufrido mucho, pero es un problema que también ha ido acumulando mucha deuda. Tenía deuda, la ha ido acumulando. Pero claro, a lo mejor ahora, en las presentaciones de resultados, sí que vamos a ver, lo vamos a ver, que han aumentado sus beneficios o por lo menos sus ingresos. Más que beneficios, ingresos, quizá. Y a lo mejor, al corto plazo, no lo sé. Me quedo ahí. Sí, No sé. pero quizás intuía que ibas a ir por ahí, sobre todo por la presentación de resultados después de este verano tan Exacto. magnífico que hemos tenido. Exacto. Pero quizás en las cuentas, en los resultados, se presentan unas estimaciones que el mercado las tiene bastante en cuenta y quizás los próximos veranos, porque sí que se ha hablado mucho de que va a ser el último gran verano de los próximos, por todo lo que se nos viene Sí, y sí, demás. totalmente. Entonces, quizás esas estimaciones tumben un poco los buenos resultados, porque sí que estoy viendo, Melia, que en 2022, desde febrero, o sea, cuando empezaba a derrumbarse todo, se marcó un buen rally subiendo desde los 5 hasta casi los 8. Quizás ahí ya estaba descontando que iba a haber un buen verano. Exacto. Claro, yo es que por eso he dicho al principio que es uno de los sectores, pero no lo termino de tener muy claro, porque sí que lo vería a lo mejor para un corto plazo de, pues hasta las presentaciones de resultados un poco más para el mercado se estabilice. Porque al final, en los otros sectores que tenemos, hostia, que la cosa está... No, puedes tirar. Yo respecto a esto no lo termino de ver por eso. O sea, pienso que el rally por el buen verano le tuvo antes y ahora sí que puede haber algo de hype por los buenos resultados, pero creo que las estimaciones le pueden fastidiar porque no creo que sean buenas. Y si son buenas, Ya. me pondría contento incluso porque no estaríamos en esta situación. Pero sector de la salud creo que también puede tener buen comportamiento. El utilities, que siempre está ahí aguantando. Y ayer, cuando todo estaba cayendo, justo antes de que hablara Powell, estaba el defensivo en positivo en Estados Unidos. Simplemente. Sí. O sea que eso es un poco donde se puede pescar o tratar de hacer algo. Porque por otro lado, veo poco, la verdad. Sí, porque además uno de los sectores. Yo hablo de esto porque como eso es lo que suelen preguntarme en diferentes entrevistas, pues entiendo que es lo más de esto. El sector, imagínate, por ejemplo, a mí el otro día, creo que está la mañana, JD Sports, ¿vale? O en el caso de Inditex. Claro, esas empresas sabemos que ahora mismo la inflación está afectando al poder adquisitivo de los consumidores, pero yo recuerdo, y como repito, como soy viejo, pues puedo hablar del pasado porque lo recuerdo, cuando empezó la crisis del 2008, una de las partes, o que se escuchaba en la calle, la gente, aparte de que el poder adquisitivo, cuando empezaban a subir los tipos de interés y tal, no podía gastar, el temor a que venga una recesión hace que la gente todavía gaste menos. Entonces, por una parte tenemos una inflación muy elevada que reduce el poder adquisitivo de los consumidores, pero luego está la parte psicológica. Entonces, la parte psicológica esa de que, coño, a ver qué pasa, vamos a guardar. Y claro, todo ese tipo de compañías, ese sector, se está viendo perjudicado y se va a ver perjudicado. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que hay dos versiones. Una, la que afecta a la gente y dos, cómo reacciona la gente. Claro, ahí está, exacto. Y esa segunda Porque parte, muchas veces a los inversores solo ven la parte tangible o la parte de números. Pero lo que tú decías, la parte intangible está ahí. Y la psicología de los consumidores, la gente como nosotros que compramos, claro, te hace replantear, ostras, ¿qué puede pasar en un futuro? ¿Qué tal? Pues voy a guardar, voy a gastar menos. Inflación junto a reservas, pues esto, vamos, está claro. pues adiós a la demanda. Efectivamente. Exacto. Más Bueno, cosas. ¿De qué podemos más hablar? cosas. ¿Qué viene ahora? Que no tenemos guión. No tenemos guión ninguno. ¿Petróleo? Va, petróleo. Petróleo, venga. Venga. ¿Cómo ves el tema del petróleo?
Bueno, estoy dubitativo porque me parece muy bien que caiga. La inflación, así el IPC general le vemos caer, como lo hemos visto en Estados Unidos este último dato, aunque el que repuntó fue el IPC subyacente. Mi teoría es que impulsado por la demanda veraniega y demás, y que puede ser algo pasajero, veremos si estoy en lo cierto el mes que viene o no. Pero bueno, el petróleo, pues bien, porque así cae el IPC general, pero por otro lado, pues quizás estará descontando que la demanda se va a frenar y que vamos a entrar en recesión, que creo que es lo que está pasando. Entonces, pues estoy ahí. Sí, Por sí. un lado, bien, porque entramos en recesión, frenamos el IPC y demás, pero por otro lado, pues entramos en recesión, la demanda cae y muchas empresas, incluso familias, pues sufrirán. Sí. Yo es que, por una parte, lo que del precio del petróleo, o sea, haya caído, no le veo mucho sentido. O sea, no le veo mucho sentido porque al final, claro, ¿qué es lo que ocurría cuando empezó la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania y tal? Claro, sabíamos que hay menos oferta, hay la misma demanda o incluso más porque estábamos saliendo. Yo ahí tengo la teoría, que esta teoría la escribí un día en un artículo, pero no la he vuelto a decir más porque es un poco un popular opinion, pero creo que Pues tírale. es en lo cierto, te lo disparo, que es que llevamos desde 2015 o desde 2014, ya no sé desde qué año, porque yo ahí era un niño, lo que he estudiado y un poco lo que me entero, fomentando tanto las energías renovables y demás, que cuando han tenido que dar el golpe sobre la mesa, que fue en la pandemia, y dejar de invertir en petróleo, dejamos de invertir en petróleo, refinerías y demás, y nos hemos encontrado después de la pandemia con que hay más demanda de petróleo, de barriles de petróleo, que incluso antes de la pandemia. Correcto. Entonces, aquí algo no me cuadra, o las energías renovables todavía no son eficientes, o tenemos un problema. Yo también, yo ya te digo, no sé, no tengo una teoría clara, pero me resulta curioso y extraño a la vez, porque no tiene sentido. O sea, realmente no lo tiene. Entonces, no sé a qué es debido. El sentido es que las energías renovables de momento no son eficientes. Lo No. serán probablemente y esperemos que sí, pero de Mm. momento no son eficientes. Y todo lo que se ha hecho durante los años estos no han dado lugar a que merezca la pena desinvertir en petróleo. Sí, sí, sí. No, sí que es cierto que hay mucho hype también creado en las compañías cotizadas de energías renovables. Lo vimos también hace unos años, como tuvieron unas revalorizaciones brutales. Porque sí, yo estoy de acuerdo, quiero decir, es el futuro, lo tenemos claro. O sea, eso está más claro que el agua, que tenemos que el mundo tiene que caminar hacia ahí, hacia dejar de utilizar combustibles fósiles, cargarnos la atmósfera, destrozar el planeta, ya lo hemos destrozado bastante, pero yo eso, haciendo una comparación que no tiene quizá mucho sentido, lo veo como a lo mejor hace 2 años comprarte un Tesla. Tú te comprarás un Tesla, pero quieres ir de Valencia a Málaga y lo tienes jodido. O sea, lo tenías, ahora ya lo tienes menos jodido, pero lo tenías jodido. Sí, Claro, es la que, tecnología la teníamos, estaba todo muy guay, estaba todo bien montado, pero no podías cargar el coche. sí, Por dos sí. años no, pero un poquito más. Y ahora, pues un poco el problema es que todavía no es accesible a toda la población, porque vi un tuit que se hizo viral hace, no sé si ha sido hace un mes o así, no me acuerdo ya qué persona que ponía viajar recorrerte España con un vehículo eléctrico es ya accesible a todo el mundo. Claro, el vehículo eléctrico Ah, valía sí, 100.000 el tipo pavos. eso que salía con un Porsche o no sé qué. Sí, 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 me acuerdo, sí, sí. Ah, Pues claro, bueno, tócate los de esto. accesible Accesible. para todo el Claro, mundo, accesible ¿eh? para ti. No, Sí, pero sí, sí. sí, sí, estoy contigo. Sí, sí, yo creo que ese hype, claro, lo hemos visto también con esa empresas de energías renovables caer. Y bueno, no sé, yo ya te digo, yo personalmente, no sé, hay algo que no me cuadra. O sea, no me cuadra porque no tiene sentido. No es ninguna teoría del conspiranoica ni nada, sino simplemente que no termino de entenderlo y debería, pero no termino de entenderlo. No, y yo ahora, pues la explicación que le veo a la caída del petróleo es esa, que está descontando que la demanda se va a reducir y que vamos a entrar en una recesión. Pues bueno. Porque aumentos de oferta y demás, tampoco ha habido aumentos de oferta significativos. Sí No, que no, no. ligeramente, pues ha habido alguna noticia de que se aumentaba la oferta y tal, pero un poco más. Bueno. Criptomonedas. Criptomonedas, uy. Ahí.
¿Cómo ves la cosa? Bueno, pues al final las criptomonedas son un activo de riesgo y hay que tratarlas como tal. Yo creo que queda mucha adopción para dejar de tratar a las criptomonedas como activo de riesgo, la verdad. Y la adopción no tiene que llegar con cosas útiles, es decir, que las criptomonedas de verdad resuelvan problemas y no creen soluciones para problemas inexistentes, que es lo que creo que hace hoy. Mm, Entonces, por ese punto, las criptomonedas, pues cuando se comporta bien un activo de riesgo, se comportan muy bien, como hemos estado viendo, y cuando no, pues no se puede hacer nada. mm, El Bitcoin no actúa como el oro, mm. no actúa de activo refugio, es un hecho, y Claro, hay que esa... tratarlo como lo que es. Es que Exacto. yo no Ahí, busco ir en contra del mercado, no busco ir en contra de nada. Trátalo como lo trata el mercado. Punto, ya está. claro, yo ahí tengo... O sea, ¿por qué comentaba eso? ¿Por qué quería hablar de las criptomonedas? Porque yo recuerdo, no sé si fue a principios de año o a mediados del año pasado, que había mucho debate, en Twitter había mucho debate sobre esto, ¿no? De si había dos debates, que si las criptomonedas estaban descorrelacionadas del Nasdaq, por ejemplo, y si las criptomonedas, yo recuerdo que esto hice un hilo también y dije que ya lo comentaría más para adelante y me acabo de acordar ahora. Lo buscaré, lo rescataré y haré la actualización. Pero es que búscalo por ahí donde está. Y si las criptomonedas podían funcionar como valor refugio. Y claro, ninguna de las dos, o sea, ni la de la descorrelación del Nasdaq, ni que podía funcionar como valor refugio, ha sido válida. Ninguna de las dos teorías. Yo es que no trato de ir contra el mercado, te quiero decir, si el mercado lo trata, en el momento que el mercado lo trate como un activo de refugio y que los inversores realmente confíen en ello, se hablará del Sí, Bitcoin sí, como un yo activo de hablo refugio. ahora de ahora mismo. Yo pienso que el Bitcoin sí que puede evolucionar hacia ello porque, bueno, pues es limitado y en algún momento, si llega la adopción necesaria y el inversor lo trata como tal, pues se puede conseguir. Pero ahora mismo no es un activo refugio y el que No, te diga que sí, pues no, no. No. O está, sea, está en lo erróneo. Y te lo digo yo, que soy inversor de Bitcoin, que sí, tengo sí, yo también Bitcoin. tengo. Yo Sí, empecé eso desde hemos hablado muchas veces. 2018 y desde 2018 he seguido las criptomonedas, me encantan, he estudiado muchísimo, tengo un proyecto en la red de Polygon, o sea que las criptomonedas las controlo a la perfección, pero no trato algo como lo que no es o como lo que no lo trata el mercado. Pienso que falta eso, pienso que falta adopción y es algo que no estoy viendo en el ecosistema cripto. Sí que estoy viendo que se tratan de hacer pues eventos o cosas para generar adopción, pero es que creo que así no se genera adopción. La adopción se genera dando solución a problemas. Es decir, tienes un problema, pues la blockchain te lo soluciona. Y ahora mismo veo que se trata de solucionar problemas que no existen o que no son tan importantes para generar una adopción masiva. Eso es lo que Yo estoy de opino. acuerdo Me contigo. pueden Aquí caer no, de no, no palos puedo por lo que he apuntar dicho, nada más pero porque es estoy así. totalmente de acuerdo contigo. Aquí no hay, aquí no hay dos puntos de vista, tenemos el mismo No, no, es directamente. que es como con todo. Hay gente que se empeña con ir en contra del mercado, con que ineficiencia de mercado, tal, pues el mercado ya te lo dirá si es una ineficiencia, si no, pero no vayas contra él, no trates No, no, no de vas a luchar ganarlo contra él porque te va jamás. a destrozar. Te va a destrozar, te va a destrozar. Y eso es así que yo lo he visto durante muchísimos años, gente que, no, pues ahora no sé qué, no sé cuánto. No, no. O sea, no intentes ir en contra porque es que no vas a ganar nunca. Es como si quisieras ir tú solo contra todo el ejército de Estados Unidos. Es que no hay nada que hacer. No, lo siento, pero no, no funciona así. ¿Algo más tenemos o como Yo creo llevamos que hemos dado unos un, 20 yo creo que hemos 30 dado un minutitos, repaso ¿no? completo. ¿Sí? Pues, oye, le tenemos que decir a Pablo que nos ponga musiquita para finalizar o musiquita para terminar, que ya molaría. Que nos ponga una banda sonora, que vamos al minuto Exacto, que nos 9, ponga una ¿no? banda sonora. Oye, si los que estáis viendo, si os mola alguna canción que nos pongan de banda sonora, lo ponéis en los comentarios y nosotros encantados que no tenemos ninguna todavía. Oye, un placer, tío. Nada, el placer es mío. Nos despedimos y nos vemos en la semana que viene, sin ir más lejos. ¿Vale? Chao. Cuidaros.